Bienvenidos a un nuevo episodio de Avi por América. Y como lo ven, se está poniendo oscura la cosa. Sí. Uy. Estamos con la luz del cielo oscura y peligrosa y baja. Estamos adentro de unas cuevas que hay para visitar en Banff, que se llaman Basin and Cave. Cave and Basin, alguna cosa así. Sí. Es que básicamente es un lugar muy importante porque es el inicio del sistema de parques nacionales en Canadá. Sí, ahora cuando lleguemos ahí les vamos a contar un poquito más de la historia y por qué es tan importante para este parque nacional. Pero les voy a decir ya que hay olor a azufre y les vamos a contar ahora en un rato también por qué. Pero estamos acá, la verdad que está caminando del pueblo unos 2 kilómetros, está súper cerquita, si no también hay estacionamiento si uno quiere venir. Y si tienen el pase de parques, está incluido, el pase anual. Está incluido, no hay que pagar entrada extra. Así que se escucha agua, vamos a dejar de hablar y mostrarles un poquito. Ya llegamos a la parte de la piscina con olor a huevo, azufre, porque son aguas termales. La verdad que no hicimos nada, no sé, 10 metros para llegar acá. Y por allá tenemos un hueco que hace parte de la historia del lugar, ¿no? Sí, correcto. Básicamente, ¿por qué? Porque ¿cómo se descubrió esto? Resulta que estaban los trabajadores del ferrocarril picando, y por eso tenemos ese agujero ahí arriba. Estaban picando y así fue como encontraron estas aguas termales. No en esta piscina hermosa como está ahora, pero sí las aguas termales. A partir de ahí ellos iniciaron como una especie de reclamo para que las tierras quedaran como para ellos. Y así fue. Las termas, sí. Sí, las termas, todo este sector. Y así fue como Canadá finalmente tuvo que reclamar el lugar como un espacio de interés público y demás. En una disputa, y así fue que se pudo quedar con este lugar. Y acá, como les decía antes, fue donde nació este sistema de parques nacionales de Canadá. Sí, y el primer parque nacional, que es Banff, inicia acá. Y al encontrar estas aguas termales que tienen una temperatura de 30 grados, y por eso el olor, porque el agua tiene un mineral que es el azufre, que da este olor a huevo, podríamos asociarlo. ¿A huevo de quién, mi amor? Porque no entiendo la parte de huevo. Entonces ahora acá hay unas hot spring, que son termas para nosotros, que vamos a ver si las podemos visitar en estos días, y se utiliza esta agua de esta vertiente calentita. Una curiosidad de este lugar es que tiene una especie endémica que solamente está ubicada por acá y se llaman Banff Spring Snail, o sería como caracol de los springs o de las nacientes de agua de Banff. Está solo acá y está en peligro de extinción, por eso las chicas cuando uno entra te explican y te piden por favor que no toques el agua. Por eso antes se podía entrar a esa agua termal y ahora actualmente no, para poder proteger el ecosistema y al caracol este que está en peligro de extinción y que se encuentra solo en estas termas. Otra curiosidad muy linda, no sé si se llega a ver acá, pero es que las chicas te sellan, una vez que vos mostrás el pase que tenés, te sellan para la entrada esta hojita de Canadá que es muy linda. Me gustaría que la sellen en nuestro cuaderno de sticker. Estaría bueno, vamos a ver si lo podemos conseguir. Un dato muy interesante, si vienen, cuando uno compra el pase anual acá o el del día, a diferencia del de Estados Unidos, uno lo tiene que colgar en el vehículo. Entonces, lo tenés que dejar ahí para que después no te multen. Cuando vas a estos lugares que está incluido, no tenés que dejarlo. Hay que sacar una foto y venir y mostrar a las chicas la foto del pase para no sacarlo del vehículo y que te multen si encuentran el vehículo sin el pase. Claro, el pase tiene que ir siempre asociado al vehículo. Sí. Y acá atrás, perdón, para que no crean que les mentimos, miren, acá está un poco de la historia. Estos serían los trabajadores del ferrocarril y como dice el cartel que está ahí arriba, todo comenzó aquí, no les estamos mintiendo. Acá hay otra piscina exterior. Miren lo que es la transparencia del agua. Se ve como brotan ahí los borbotones no sé, de gas que va saliendo de adentro y obviamente la temperatura, todo. Qué bueno que está. Nos recuerda a los cenotes de México, solo que allá, bueno, son súper fríos y acá es agua calentita.
en esta piscina lo bueno que hay es que acá se pueden ver los caracoles que le decíamos. Son súper chiquititos, pero para eso está siempre un chico, o me imagino también para una chica, pero hoy está un chico con una varilla que te muestra para que no te los pierdas y los puedas ver. Terminando las caminatas del día de hoy, compramos algo que nos venían hablando mucho de Canadá y todavía no lo habíamos encontrado. Muy tradicional y es la cola de castor. ¿Qué es la cola de castor? Para nosotros de pinta, vamos a ver ahora de sabor. Es como una torta frita. No, iba a ser un chiste de la cola de castor, de este tema de que a veces nos retan que estamos probando comidas típicas como el búfalo o esto, lo otro. Iba a decir, ahora nos vamos a comer una cola de castor. Pobre castor, quedó rengo de cola. Es que perdón, Die, pero acá podría ser porque vimos restaurantes que hay. O carne de oso. Carne de oso, carne de búfalo, de todos los animales. Entonces, todo. Podría ser, pero no. Es una torta frita calentita que viene con forma de cola de castor y se las presento. La clásica es con azúcar y canela, pero si no también hay versiones con arriba, con, no sé, pistacho, maple syrup es el más tradicional también. Nosotros pedimos con Nutella. Porque empezamos la dieta hoy, lunes. No, mentira, no es lunes. Por eso lo podemos comer. Bueno, vamos a ver si realmente es como una torta frita. A ver, probala. A ver, vos la vas a probar. Bueno, vos primero que estás ahí. Más crocante creo yo que una torta frita se lo ve. ¿No? Ya se siente mucho más crocante. ¿Y de sabor? No, bueno. ¿Es similar? Está. Para los que no son de Argentina o Uruguay, que también se come, la torta frita es una masa frita que es harina, agua y manteca o grasa, dependiendo. Y no se fríe y se come siempre cuando llueve en nuestros países. Si no llueve no se puede comer torta frita. Bueno, ¿y qué tal? ¿Buena? Bueno, muy rico. A ver. Buah. Ya me comí media torta frita. Bueno, voy a probarlo yo. Muy buenos días. Hoy arrancamos solitos sin Abby por un ratito porque nos vinimos a las termas de acá de Banff. Esperamos a que pase el fin de semana, pues justo era el fin de semana largo. Igual son lugares que todo el año están llenos, pero se recomienda que hay menos flujo de gente por la mañana, ni bien abren las termas, y días de semana. Así que nos vinimos, ya estacionamos la Toyo, dejamos a Abby con su comida, durmiendo. Y bueno, vamos a ver, agarramos la malla, no porque hiciera calor, porque hace frío, pero bueno, las termas supuestamente estarán como a 39 grados. Wow, va a estar muy caliente el agua. Pero al aire libre, así que creo que vamos a estar así abajo. Sí, tenemos que agarrar el snorkel y la máscara de buceo y eso nos va a ayudar. Nos quedamos abajo del agua respirando con la cabeza para afuera. Y también vinimos porque como están dentro del Parque Nacional, la verdad que tienen precios súper accesibles. Creo que son $10 estadounidenses. Ahora vamos a confirmarles todo de adentro igual. Ahí la tenemos al Danito tomándose un cafecito para curar las penas que tuvimos un percance electrónico. Así que se rompió la pantalla del teléfono de Aldana, lo tiré. Bueno, lo tiró. Sí, quedó arriba de la cocina, vibró, cayó al piso, no sé de qué manera, y se le hizo un agujero. Por suerte anda todo bien, pero la pantalla está con un tiro directamente. Así que ayer estábamos un poco tristes, pero bueno, ya lo solucionaremos, y lo importante es que por lo menos hasta que lleguemos a una ciudad y algo, anda el celular. Sí, eso tuvimos suerte. Y demás. Así que lo resolveremos cuando llegaremos a una ciudad grande acá o en Estados Unidos de vuelta. Pero bueno, ahora relajarnos en las termas y ver por dónde es, porque me parece que estamos caminando por la rotonda en círculo hace un ratito. Vamos a preguntar. Estamos debatiendo acá, estamos
pensando en si va a haber mucha gente y va a ser un caldo de huevos o si va a ser una experiencia linda. Yo creo que hay dos problemas con estas termas, pero una que lo vale todo. Primero es que supuestamente tiene unas vistas increíbles. Claro, no nos metemos al agua de última. Pero el problema es, primero, que son dentro de todo económicas, entonces por eso también llega mucha gente, son muy famosas durante todo el año. Y es una sola piscina, por lo que tengo entendido, por lo que pude investigar, es una piscina sola. Entonces como que todo el mundo que entra va a estar en la misma piscina. Pero bueno, no hagamos suposiciones, entremos vamos a ver, pará. ¿Qué? A ver si vale la pena, nosotros lo probamos y después le contamos a ustedes. Dejen ahí en los comentarios antes de que veamos los resultados. ¿Qué rango etario nos vamos a encontrar en las termas? ¿Encontraremos jóvenes? ¿Encontraremos adultos jóvenes? Encontraremos... Yo creo que en estas, particularmente las termas, es algo más de gente más grande, que le gusta a la gente grande. Bueno, para estar nosotros ya no tranqui. somos tan pendejos. Es verdad, a mí me viene bien para recuperarme de la espalda con todos estos hiking que estuvimos haciendo. La verdad que acá hay gente de todas las edades, de todo el mundo, y son tan famosas, están dentro del pueblo, que creo que va a haber de todo. Sí, vamos a ver. Ahí lo van a ver ustedes. You're too tired for a dance in the kitchen. Goodbye kisses and the vibe Vans kicks in. Stay 1 minute before I start to miss you. Llevamos como 5 minutos intentando destrabar la onda del lugar. Porque a partir de que pagás la entrada, que salió 17.50 canadienses cada uno, ya a partir de la entrada te hacen descalzarte. Entonces yo, como saben siempre que es termas o lugares así que comparte mucha gente para los pies, nos trajimos ojotas. Pero bueno, hay gente con ojotas, gente que no. Cuando salimos va a ser frío, entonces decimos, ¿qué hacemos? Nos llevamos la bikini, la malla y arriba ropa. Será una terma nudista. Hay que caer en bolas. Bueno, aparte de ahora acá nos tenemos que separar porque nos dan 2 fichas para los lockers que están en los vestuarios, de mujer y de hombre, así que bueno, yo me voy a poner la toalla y una campera para salir. Estas salen botas. La que va a pasar ahora Ay, mira, hay gente entrando. Ah, creo que vamos a salir por otro lado para entrar. Ah, puede ser. Y la gente sale en bikini, pero hace un frío, bueno, nos metemos directo a la terma, ya fue. Me tiro de bomba derecho. Yo me llevo la campera igual. Sí, bueno, vamos a ver qué onda ahí. Yo ya entré a las termas, pero no entré al agua todavía. Diego me tiene acá esperando hace, no sé, 15, 20 minutos. Me estoy congelando. Quiero meterme al agua. Vamos a ver cuánto tarda más día. Acá llegó Diego. Como les dije, me estuvo esperando media hora, congelándome, mientras él boludeaba por ahí. Y bueno, vamos a entrar al agua, que acá está fría, no sé ahí. Miren qué lindas las vistas. Y hay poca gente ahora. Y cuando yo llegué, había muchísima gente. Había 3 parejas nada más. Y ahora está entrando un poquito más de gente. Pero miren qué lindas vistas. Está divina, nada para salir. Parece que se complicó la cosa. Acaban de pasar 2 noticias. No sé cuál es la mala y cuál es la buena. ¿Cuáles? Yo les voy a contar 2 noticias. Una, nos encontramos con nuestros amigos. Y la otra, que es muy loco. No grité, la gente está relajando. Sorry. ¿Y cuál es la otra? Que está lloviendo, pero estamos acá adentro. Empezó a caer como una agua nieve, así como una cosita muy... Pero estamos acá adentro a 40 Sí, grados, no no nos saca nadie. me sacan derretido acá, tipo gelatina. Estamos rodeados de 3 montañas y estas aguas termales donde vimos la naciente el otro día que les mostramos en las cuevas, el agua se filtra del agua de la nieve derretida y de las lluvias, se filtra a la profundidad de la tierra, se calienta y resurge, emerge para arriba y forman acá estas aguas termales. Pueden llegar a estar hasta 48 grados. Hoy están a 40 grados centígrados y la verdad que está muy muy bien. Está para quedarse, salir un poquito afuera, bajar. Y en la época venía mucho, cuando se descubrieron estas termas, por sus minerales que tienen y sus propiedades, venía la realeza británica a estas termas. Así que miren dónde estamos remojando los piecitos. Ahora está nevando más fuerte. No sé si es creo que es granizo porque son bolitas más fuertes. Y creo que también, como estamos bastante altos, o sea, estamos a 1500 metros más o menos sobre el nivel del mar,
Son las termas más altas de Canadá. Así que bueno, es muy loco la combinación que nos tocó, granizo, nieve, como quieran llamarlo, con aguas termales y las 3 montañas, los nevados alrededor. Que yo pensé que iba a estar acá todo el santo día, no. No sé cuántos grados hace afuera, o sea, está fresco, ahora salió el sol. Hace unos 16 grados, 15, 16 grados afuera. Pero inevitablemente necesitas salir porque si no en un momento ya se te apaga la tele directamente. A mí, o sea, yo no siento nada, pero me da mucho calor, entonces tengo que salir. Pero hay que estar atento porque hay gente más sensible que le puede bajar la presión. Entonces no estar más, creo que 10 minutos, el que es muy sensible. Tomarse una agüita también. Sí, hay duchas frías afuera, entonces uno se puede mojar con agua fría. Y si no, como recién te prenden la nieve, cuando esto se está calentando mucho, te prenden la nieve y ya, con eso ya queda andando Pero bien. sí o sí es importante traer agua y hay para rellenar en los vestuarios. Che, perdonen, hay gotitas en la cámara, tal vez se vean. Nada, es parte de que estamos en el agua. Buen día desde el barrio, acá donde estamos durmiendo. Miren lo que es nuestro patio, gente, miren cómo estamos, ¿sabes? Una locura. Yo hasta recién estuve haciendo cosas de electricidad, pasando unos cables y demás, y no podía demorarme, o sea, no podía evitar demorarme y como que ponía un cable y miraba las montañas. Ponía otro cable y miraba las montañas. Sí, para donde uno mire tiene unos paisajes increíbles. Acá estamos por hornear estos pancitos para tener para el desayuno y la merienda. Así que ahora vamos a hornear y vamos a seguir por acá porque tenemos muchas caminatas por los alrededores de Banff. Así que ahora vamos a estudiar bien este mapa, a ver qué caminata podemos hacer hoy que nos interese. Pero vamos a arrancar el día, ¿no, Abby? Salimos del vecindario. Vamos a ir al final a un lago que está ahí enfrente de Banff Pueblo, que se llama la Lake Mine... Wow, algo así. Vamos, como ya se hizo el mediodía y demás, vamos a ir a pasar el día a ese lago, conocerlo, ver si hay alguna caminatita por ahí por el lago. Y después tenemos que ir a abastecernos de agua, volver para este camping, free camping. Y vamos ahora a compartir, vinieron ayer, estamos bastante latino el barrio. El barrio lo ocupamos nosotros, o sea, tenemos a los chicos de Niñito Viajero. Que llegaron, si no sabían, son los que compartimos en Orlando, que nos quedamos en la casa de ellos. Están subiendo Alaska, así que llegaron acá. Llegaron unos amigos de ellos también que son mexicanos. Sí, ellos son mexicanos. Vamos a dejar acá que tienen también su página. Y ellos viajan con un perrito también, ¿no sabes lo lindo que es? Un French, un bulldog de esos francés divino. Bueno, yo todavía no los conocí porque ayer estuve editando todo el día. Así que ellos están en el lago, ahora vamos a ir a compartir todos juntos. Bueno, y Angélica y Norberto y nosotros. Así que vamos a pasar un día ahí divertido entre viajeros y conocer otra parte más de Banff. Llegamos al lago. Hay bastante gente, pero está concentrada bastante por aquel lado que está el muelle, que hay unos paseos en barco. Para este lado, para el lado del trail, como que se pone más tranquilo, así que hacia allá vamos. Y aparte, la verdad es que aunque haya, creo, no sé, muchas personas, esto es gigante. O sea, está bien, acá cada tanto, o sea, ves así como tumulto de personas, pero si no, verdaderamente... No hay tanta gente así apelotonada como si estuviera dentro de Disney, me parece. Bueno, miren acá una partecita del lago, acá hay unas mesitas de picnic, está muy lindo. Y también hay bastante gente porque este es el lago más grande que está acá cerquita de Banff Pueblo. Así que vamos a hacer una caminatita por acá, pero está hermoso. I got my fingers crossed. The love ain't lost. I got my fingers crossed. And if you want. No sé si llegan a darse cuenta la transparencia del agua, es una locura. Y acá del lago entra, en realidad sale, porque el agua se ve que va hacia el lago y forma como un cañón. Y miren de este lado. Por acá también está muy lindo.
got my fingers crossed. Acabamos de llegar a un lugar que ya les vamos a mostrar, pero antes, miren lo que encontramos acá en este tronco. No sé si se llega a ver todo el rayado. Sí, del oso. No sé si será oso, qué será, pero algo ahí se estuvo afilando, no sé si las uñas o algo. Una gata. Abby no fue. Una gata. Una gata, no sé, hay que ver qué nos encontramos por acá y de todo en este... Yo por mirar la profundidad que tiene, para mí es un oso. Bueno, puede ser, pero yo creo que lo más interesante acá está a mis espaldas hacia tu cara, me parece, Sí. ¿no? Yo me traje, el otro día compramos un llaverito de Snoopy que venía con un sonajerito. Así como no tenemos spray de osos, hay gente que va haciendo ruidito, dicen así, por ejemplo, se ponen en los pies estos cositos. Entonces yo venía con el llaverito, tiqui, 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 Para porque que no se acá la coman los osos. ya había alerta que el otro día vieron unos campistas, una familia de osos. Así que, por las dudas, vengo Cling, cling, cling. dándole al Snoopy. Vamos a bajar al cañón. And now you're adding something strong to your lemonade. Passing these days in the Palisades. All of my worries gonna fade away. Pulling you in like a holiday. And I was all smiles cause you wanted to. Diego fue a probar porque dijo, por ahí me meto, pero probó los pies congelados. Evolucioné, esta vez me metí al agua sin zapatillas. Muy fría, ¿no? No, te empieza a hacer como en los dedos, es muy duro. Pero sí, yo creo que si uno se lo aguanta 5 minutitos, tipo te quedan los pies nuevos, porque la sangre ahí debe hacer una cosa así medio loca y... Pobre los deportistas de alto rendimiento que los meten adentro de una pileta llena de hielo. Muy Es una psicológico, locura. creo que es un trabajo muy psicológico. No, qué psicológico, metete... No. Contratate un psicólogo y metete al agua. Digo, el que lo hacen, se van preparando mentalmente, es todo un proceso, no es Sí, voy sí, me sí. meto de una. No me tiro de bomba. Oh, sí. At the Malibu. Sunset on the water in the rear view. Damn, I guess I'm really stuck being in love with you. Después de la metidita de patas en el agua, en este increíble río que tenemos acá, hermoso pero congelado, vamos a volver caminando, vamos a deshacer esta caminata que hicimos. Lamentablemente no es tipo loop, así no es que hace una vuelta, así que por donde vinimos tenemos que ir. Ya se va haciendo tarde. Lo bueno es que acá, ya lo dijimos en varios videos, pero lo vuelvo a repetir, capaz que son las 10 de la noche y todavía es de día, así que nada, no hay tanto apuro para salir corriendo de acá. Tranquilos, a seguir disfrutando. Believers, loving you wasn't my idea of a good time. But yeah, we had a good time. Where yeah, does this all leave us? Loving you wasn't my idea of a good time. But yeah, we had a good time. The love ain't lost. I got my fingers crossed. The love ain't lost. Estamos yendo a un laguito que hay sobre la ruta principal para las mesitas y acabamos de ver cruzar un lobo. Increíble, no sé qué tan fácil son ver o es difícil. Creo que no son tan fáciles de ver y lo vimos Cruzar por cruzando adelante nuestro. un perro grande. Tenemos que ver si la cámara esta de acá Sí. adelante captó, esta cámara que está acá, a ver si ella captó el lobo. Bueno, habrá filmación para todos, pero eso ahora en la edición nos enteraremos. Si lo captó, ahora estamos como guardando la grabación porque eso como que va Pisando. pisando los videos. Si lo grabó lo van a ver después de acá, pero ojalá porque hasta nosotros casi no nos dio tiempo. Cruzó muy rápido, o sea, como que cuando ven los vehículos aceleró, me imagino que por miedo o algo obvio, y se metió en el bosque, así que fue hasta rápido para nosotros, así que ojalá podamos mostrárselos. Fingers crossed. Nuevo día por las montañas rocosas. Hoy arrancamos bien tempranito porque ayer pedimos permiso para dormir en el supermercado, ya que estuvimos en el pueblo Canmore haciendo cosas, lavando ropa, haciendo compras en el súper y demás, que se nos hizo súper tarde. Nos dejaron dormir ahí, así que arrancamos tempranito por ahí. Sí, sí, porque aparte lo que te dicen es como, che, todo bien, quédate, pero ¿a qué hora te vas a ir mañana a la mañana? Y yo le dije como, 7, ¿está bien? Son las 8 y piquito, ya salimos hace un ratito igual, pero... Lo bueno es que nos hizo arrancar temprano para aprovechar que el día está súper lindo. Estamos
estamos yendo sentido norte, vamos a hacer un desvío dentro del Parque Nacional Banff para poder ir a otro parque nacional que lo tenemos al oeste, pero después vamos a volver al Parque Nacional Banff, a la parte norte, que nos va a quedar pendiente, pero vamos a aprovechar que tenemos otros dos parques nacionales al oeste antes de llegar al norte de Banff. Hicimos como una ruta que nos cerró bastante para hacer y dormir por ahí en estos días, así que estamos contentos. Pero vamos a ver si antes del desvío que vamos a tomar a Kootenay, que es el otro parque nacional que vamos a ir hoy, si hay alguna parada que valga la pena acá. Seguramente bajaremos a hacer una caminata y después seguimos al otro parque nacional. Pero bueno, ya iniciamos ruta que todavía no habíamos hecho. Sí, estamos andando camino nuevo, así que buena onda. Bueno amigos, vamos a hacer un poquito de ruta y a seguir explorando esta zona tan linda de la nada. Estacionados, listos y abastecidos para una caminata. Sí, estamos para sobrevivir con toda la comida que llevo acá, estamos para sobrevivir una semana, pero bueno, vamos a animar. Hay un problema, todo lo que compré ayer en el súper está todo acá adentro. Está todo acá, me parece que lo que va a durar una semana. Se va hoy, se va hoy. No, bueno. No, vamos a comer lo que corresponde nada más. Sí, tranquilo. Bueno, tenemos un trail de unas 4 horas, lo hacemos completo. Sí. Y supuestamente hay como unas cascaditas y unos cañones. Sí, había upper falls, down falls, había de todo, así que... Bueno, vamos a empezar. Ahí está Norbert y Angélica por allá. ¿Preparados para caminar? Para gatear. Como sea, pero hay que ir para adelante. Lo hacemos. Bueno, vamos. If I stumble from grace, if I give in. Siempre en el inicio de las caminatas están marcados los kilómetros de cada uno, porque uno puede hacer, no precisa hacer el más largo, entonces uno puede llegar al de 3 kilómetros, el de 2, el de 1 o el de 8, y te marcan los nombres que se ve y tantos kilómetros. Vamos a intentar hacer el de 8, el completo. Vamos. Show up ragged and gray, $1 short in a day late. Qué increíble esta parte. Miren, estamos pasando por un puente. Yo que tengo un poco de vértigo, depende para dónde mire, me da un poco de mareo, así que no sé si es tan apto para lo que le da un poco de cosa, porque está realmente en el aire y abajo está todo el cañón con el río. Por suerte acá terminas porque da un poquito de cosa, pero la verdad que las vistas son increíbles. Para donde uno mire es una locura. Monkey clawing my back, falling off of the map into obscurity. Llegamos a la primer cascada, amigos. Miren qué increíble. Qué locura. El color del agua, la fuerza del agua, los puentes colgantes. La verdad que esta caminata vale mucho, mucho la pena. Give my things to my brother. Al lado de la cascada hay una cueva. ¿Nos vamos a animar a meternos? Sí. Sí, obvio, ¿nos vamos para dentro de la cueva? Sí, vamos. Vamos a ver qué hay del otro lado. Digo va Digo, primero. La última vez que Norberto fue el primero terminó con agua hasta la rodilla, así que esta vez me toca a mí ir primero, yo creo. Bueno, vamos a ver qué hay, qué descubrimos. Hay un poco de tránsito en la cueva, pero Sí. vamos. Give my praise to my mother. Tell my lover I love her. If I stumble from grace, if I can't stop the mobs from coldly lynching my thoughts, I've been hunted down and caught. Llegamos a las cascadas más altas y todavía hay hielo del invierno, ¿eh? No, impresionante. Esto es, cada Miren lo paso que que es. damos es una locura, es un cuadro, una postal. Have
traffic thief ride. And if my shadow gets on. Llegamos al final del trail después de como unos por ahí 7 kilómetros, pero Wow, valió hay la pena. recompensa. ¿Cómo se llama el trail? Ink El Pots. final. Ink Pots. Son como Sí, unas como una... piscinas. Sí, piscinas de como tinta, no unas- sé. Ink pots es como cazuelas de tinta, vamos a Y decir. miren. les Wow. da un panorama de la primera. Miren lo que son. Son como, yo creo, como unas nacientes. Pero miren el color, la verdad. Valió mucho la pena venir y volver. Miren ahí ese pozazo. Está increíble. El entorno, todo. Bueno, vamos a buscar ahí un lugarcito con estas vistas para tomar unos mates, comer algo. Before I do, don't let it be thrown to the wolves, or madly hounded by trolls, whirling out of control. Miren, en esta se ve bien de cerca, les puedo mostrar cómo brota la naciente. Miren los borbotones que salen ahí del piso. No, no, increíble. Qué lugar, amigos. Perdón que lo repitamos tantas veces, pero la verdad que cada lugar nos hace así, decir esas cosas porque estamos fascinados. Remember me warmly. Bless my memory and mourn me. Pray my angels adore me. If I stumble from grace. Ya terminó la caminata y con este ruido a secador de pelo les contamos que hubo una que se tuvo que bañar después de la caminata. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué hizo? O que cuente ella. Cuando hay caca de animales ella, o pescado podrido, se revuelca. No llegamos a tironearla y se revolcó. En la Así voz. que tuvimos que bañarla, lavarle la ropa que le habíamos lavado ayer. Pero bueno, ya la estamos secando y ahora ni bien terminamos ya nos vamos a buscar el lugarcito donde vamos a dormir hoy. Vamos. A partir de acá, de donde están esas banderitas, entramos a una nueva provincia que es British Columbia. Vamos a estar saltando un poco entre British Columbia y Alberta, porque en esta zona de los parques nacionales están así, se dividen las rocosas, las montañas rocosas se dividen entre estos dos estados, dos provincias, perdón. Avi. Increíble recompensa de final de día, gente. Estoy emocionadísimo. Qué bicho gigantesco. Qué Primera cosa linda. vez que vemos oso, un oso negro nos tocó ver por primera vez. Es muy lindo, es muy gigante, pocholo, muy abrazable. pero es muy lindo, o sea, es muy lindo, la verdad que tremenda recompensa. Yo venía medio que durmiéndome, pero sabía que en algún momento podía pasar, entonces como que me venía aguantando. Acá uno cierra los ojos unos minutos y te perdés de un lago, un río, un oso, un venado, un lobo, entonces es como que me venía aguantando no dormirme y la recompensa vino, así que Vamos. estoy muy contenta. Qué Oso, lindo que es. check. Bueno, ojalá se vengan muchos más osos desde el atollo. Yo aparte lo quería ver así, con un encuentro tranquilo, él ahí por ahí. Alana no me dejó bajarme, yo lo quería ir a abrazar. No, está prohibidísimo, así que fue perfecto, amigos. Llegamos al barrio donde vamos a pasar esta noche y miren, hay varios motorhomes, hay varios espacios. Nosotros veníamos hablando con la banda con la que estamos compartiendo por acá, que están por allá estacionados, así que ahora vamos a ir para allá, ya están ahí con un fueguito.
pan de lavanda. Muy bien, qué calidad. A ver el trapito. El trapito te falta. Acá está la Toyo estacionada y justito al lado tenemos un fuegazo. Pusimos a cocinar los pescados que habíamos pescado en los otros días. Nada, lo habrán visto en los otros episodios. Los tenemos ahí congelados, pero los vamos a ir descongelando y les voy a ir agregando condimentos para que queden bien sabrosos. El otro día los probamos, estaban muy ricos, pero tienen bastante espina. Pero igual lo pudimos comer bien, yo creo. Acá está toda la banda. Hoy vamos a probar esos. Buenas tardes, banda. Son como las 5 de la mañana, pero no sé, digo, son como las 10 de la noche y todavía es de día, ¿viste? Uno nunca entiende nada, es increíble acá. Nunca se hace de noche, casi. Ahora ya queda a las 10, se hace de noche. Las 10. Por eso, ahora son como las 8 de la noche. Está completamente de día, tremendo. Así que bueno, Aldana se preparó también por acá unas verduritas. Estamos tomando un fernecito delicioso, ahí aporte del nidito. Y cocinando un arrocito. Vamos a ver cómo sigue el día, pero por lo pronto tenemos leña para revolear para todos lados.